En los 1010, amplitud modulada, presentamos la hora de la doctrina del Cordero de Dios, Alfa y Omega. El Hijo de Dios, el primogénito solar Cristo, ya está en este mundo. Él prometió volver. Dijo, al final de los tiempos, volveré al mundo para juzgar a vivos y a muertos. Antes de juzgar al mundo, Él se está manifestando primero por doctrina, que es la doctrina del Cordero de Dios, que se conoce también como escritura telepática, ciencia celeste o revelación. Esta escritura la anunció cuando dijo, y os enviaré un divino consolador. Porque el Divino Padre Jehová nos consuela a través del conocimiento. Este conocimiento nos llega por escritura, porque el Hijo de Dios que ha reencarnado en este planeta, ha nacido en este planeta, Él es como cualquier ser humano, humilde, sencillo, sabio. Él tiene la telepatía viviente universal. A través de este medio de comunicación, el Padre Eterno dicta esta tercera y última doctrina. El Hijo de Dios la escribe. La escribe en unos rollos que se conocen como los rollos del Cordero de Dios. En estos rollos, que es el material, papel cartulina, papel fino, papel canso, cuyas dimensiones son de 1,20 m por 80 centímetros de ancho. Allí está escrito esta doctrina en miles de rollos. Allí se explica el origen del hombre, el origen del mundo, el origen de los elementos, el origen de la materia. Se escribe, se explica acerca del origen del sol, la luna, el espacio, el universo. ¿Quién es Dios? Todo se explica ahora, por eso se conoce como revelación. Revelación es explicar al hombre lo que el hombre aún no sabe. Además de explicar todo, está anunciando grandes acontecimientos. El juicio final, el nuevo gobierno de Cristo, el gobierno de los niños, el gobierno de las mujeres, el nuevo mundo, el milenio de paz y mucho más. Entonces, el Hijo de Dios, con esta sabiduría universal, nos explica del cómo va a ser el juicio final, sus características, con quién se inicia primero el juicio final, por qué el juicio final, las consecuencias del juicio final, etc. Entonces, el Hijo de Dios viene con una sabiduría que maravilla. Por eso dice que regresaría con sabiduría brillante como un sol. En verdad, Él es un sol primogénito. Por eso se dice solar, Alfa y Omega. Porque Él dijo en el pasado, yo soy el Alfa y la Omega, que significa el principio y el fin.
Ahora, en revelación tiene infinitos significados, porque el Padre Eterno dice, Alfa y Omega son dos soles gigantescos que están en el macrocosmos llamado Reino de los Cielos. De ese lugar viene el Hijo de Dios y nos trae esta fabulosa sabiduría. En esta etapa primera, en esta etapa inicial, Él se manifiesta con doctrina. La siguiente etapa es cuando Él se va a manifestar en su gran gloria, majestad, potestad, brillando como un sol y levitando por los espacios de este mundo. Cuando acontezca esto, el tiempo de los hombres habrá terminado y se da inicio al tiempo de Dios Padre. Entonces es cuando se da inicio al juicio final en la misma materia, en la misma naturaleza. Todos estaremos frente al juez para rendir cuenta de todo cuanto hicimos en la vida. El juicio final, dice Dios, no es el fin del mundo, no es la destrucción del planeta, sino que es una justicia perfecta, de la que no escapa nadie. Los únicos bienaventurados, los únicos elegidos, son los niños, hasta los 12 años de edad. Cristo ya lo había dicho, dejad que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Porque justamente el nuevo mundo será un mundo de los niños. Ellos gobernarán finalmente este planeta hasta el fin de los siglos. Entonces, la doctrina del Cordero de Dios se va a extender al mundo como conocimiento. No va a formar iglesias ni templos, porque el Padre Eterno no imita a lo que hacen los seres humanos, porque, dice Él es infinito. Esta tercera doctrina es la continuidad a las dos doctrinas anteriores, la doctrina mosaica y la doctrina cristiana. Esta doctrina va a llegar a todos los hogares del mundo en libros. La humanidad, en casa leeremos, estudiaremos a Dios como jamás lo habíamos estudiado a Él. Porque ahora vamos a conocer a nuestro Dios por la intelectualidad, por el conocimiento. Ya no será por las religiones, porque las religiones no nos dieron el conocimiento, no nos dieron la verdad, sino que habían falseado. Esta revelación es una maravilla, es una maravilla intelectual. Ahora se explica los 6.000 términos de las Sagradas Escrituras, porque las Sagradas Escrituras se nos dio en parábolas, alegorías, simbologías. Ahora está explicado todo. El hombre no pudo interpretar cabalmente. El hombre no la supo escudriñar, no la supo sacar esas verdades que están dentro de las parábolas.
el Hijo de Dios tenía que ser Él el que nos la revela ahora en forma universal. Todo misterio, todo enigma, ahora está dado a la luz. Porque la doctrina del Cordero de Dios es doctrina solar. Es doctrina que no tiene igual. Es doctrina que viene del mismo Padre universal. El Divino Padre Jehová es infinitamente justo, sabio, y nos va delegando conocimientos, sabidurías, de tiempo en tiempo. Por eso, la primera doctrina se nos dio en el mundo antiguo, la doctrina mosaica. Una doctrina con conocimiento que estuvo a la altura del entendimiento humano. La doctrina cristiana, una doctrina que nos dio más, nos habló de la vida, la muerte, la reencarnación, el reino de los cielos, etc. Hoy, una doctrina que explica absolutamente todo. Esta revelación que en el Apocalipsis se anunció, y justamente el Apocalipsis es una revelación, y el Apocalipsis fue escrito para que la humanidad no cayéramos precisamente en Apocalipsis. Porque Apocalipsis significa apocamiento de la línea solar alfa. En otras palabras, es el desvirtuamiento de la vida. Es la inmoralidad, la corrupción, el vicio con la que se dio el hombre en la vida. Entonces, este Apocalipsis debimos haberla evitado. Justamente el Padre Eterno se adelantó a los hechos, se adelantó a la obra de los hombres y nos hizo ver nuestras caídas, nuestras imperfecciones. Y lo que el Divino Padre deseaba era que nosotros la evitáramos. Pero como no supimos interpretar, como no supimos deducir la verdad, nos confiamos en esas instituciones llamadas religiones. Nos confiamos en ellos y ellos, al malinterpretar las Sagradas Escrituras, nos desviaron del camino, nos llevaron por otros lugares, nos dieron conceptos falsos, erróneos y, lo peor, que se alineó con el sistema de vida llamado capitalismo. Entonces, la corrupción tuvo que darse de menos a más. Las desigualdades igualmente. Entonces, se pecó de menos a más. Eso es lo que ha pasado en el mundo. Y las religiones se multiplicaron en cientos y miles y confundieron más al ser humano. Esta confusión
llevó a muchos a convertirse en seres muy materialistas y negadores de Dios. Entonces, los causantes del desengaño humano de millones de seres es precisamente las llamadas religiones. El Hijo de Dios que ya está en este mundo y que nos trae esta verdad. Y las religiones son los primeros en rechazar esta verdad. Son los primeros en ocultar esta verdad. El Padre Eterno dice, ocultar es engañar. Dice, las demás criaturas, al ignorar una verdad que ya está en la tierra por la gracia del Padre, viven engañados, porque toda luz de verdad se pide en un tiempo dado. Los incrédulos y los de fe materialista alteran la historia de los tiempos y pedidos hechos por la criatura. El incrédulo es el que no cree. Cuando se le avisa, se le informa, se le comunica de esta doctrina, de esta verdad que viene de lo alto. El incrédulo que nunca busca la verdad, que no busca a Dios. El incrédulo simplemente niega, no la acepta y causa atraso en mucha gente, en sus familiares, vecinos, amistades, amigos. Causa tragedia el no comunicar, el no compartir un conocimiento, una verdad que viene del mismo Padre Universal. Esto mismo hacen las llamadas religiones. La Iglesia Católica Apostólica Romana es la religión como institución que es a nivel planetario. Ellos recibieron del autor de esta doctrina, del Cordero de Dios, de Alfa y Omega, manuscritos, el primer mensaje para que la dieran a conocer al mundo entero. Y no lo hicieron. La escondieron, la ocultaron. Este ocultamiento, este engaño a millones de seres humanos causa tragedia. La tragedia es que no se entra al reino de los cielos, porque millones de seres humanos pudieron haber tomado en cuenta esta doctrina, habrían cambiado, habrían transformadose, habrían hecho lo opuesto a lo que hacen. Porque al no enterarse todos ellos, viven su vida mundana, más errores, más pecados, más caídas. Por eso, la incredulidad de los hombres, de las religiones, de las instituciones, hace tragedia en el resto.
porque toda la humanidad pedimos al Padre Eterno esta doctrina. Antes de venir a la vida, pedimos a Dios que nos llegue para estudiarlo, para saber más, para conocer más acerca de la creación. Porque nadie desea estancarse, quedarse donde está. Nadie desea retrasarse en su avance, en su evolución. Si pedimos vida al Padre Eterno para estar en este planeta y probarnos a nosotros mismos entre el bien y el mal, luchar contra toda forma de mal, pedimos al Padre Eterno. Y para luchar contra toda forma de mal, teníamos lo del Padre, lo de Dios, las Sagradas Escrituras. Entonces, las Sagradas Escrituras vienen a ser el arma perfecta para derrotar al demonio. Esto nos lo enseñó Cristo. Él se sabía las Sagradas Escrituras de memoria. Por eso cuando el demonio lo tentó a él de muchas formas para hacerlo caer, y al Hijo de Dios respondió correctamente. No cayó, venció. Si el Hijo de Dios no supiera nada de las Sagradas Escrituras, el demonio le habría hecho caer muy fácil, como lo hizo con nosotros. Nosotros sí caemos facilito, porque nosotros no sabemos nada de las Sagradas Escrituras, no sabemos de sus leyes, no sabemos cómo enfrentar al demonio. Y el demonio se disfrazó. Y a ese demonio que se disfrazó de bienhechor, nosotros lo servimos. Y lo hicimos gigante, monstruo. Y prácticamente nos ha aplastado. Ese demonio transformado es el sistema de vida llamado capitalismo. ¿No luchó Cristo contra este sistema? ¿No lo había condenado en la parábola del camello y la aguja? ¿No dijo él, es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos? El mundo de los ricos estaba condenado. Si estaba condenado, ¿por qué el mundo de las religiones no luchó contra este sistema? Ahora, la doctrina del Cordero de Dios se enfrenta a este monstruo. Y todos los monstruos se unirán para luchar contra el Cordero de Dios. Pero escrito está, el Cordero de Dios vence al demonio. El juicio final es una realidad. Estos monstruos no podrán escapar del juicio del Hijo de Dios. Ellos son los que más van a llorar. A ellos les viene el fuego solar, escrito en las Sagradas Escrituras. Bien, hermanos, en esta primera media hora
vamos a tener el discurso de Alfa y Omega, cuando él estuvo aquí en el Perú, en Lima, entre los años 1975 y 1978. Volviendo, comentaremos más. Esto es una de las grandes pruebas que existen. Si esto y otras cosas negamos, entonces, ¿a dónde vamos? ¿Dónde? Justamente ese padre, esta es la última doctrina que le pida. Esta doctrina la pidió el ser humano. La tercera y la última. La primera que envió a este mundo, dice, fue la ley mosaica, en el mundo bárbaro, en la era faraónica, en que di a este mundo, hijo, la primera psicología. Salía de su divino libre albedrío de Dios, de Creador, y le hice avanzar en el grado correspondiente. Esa fue la ley mosaica. Siglos después, le envié la doctrina cristiana. Se la encargué a mi propio hijo. Hice avanzar al mundo de la prueba por segunda vez, y le di la segunda psicología. Ahora mando a la tercera. Los hago cambiar por tercera vez. Le doy la nueva psicología y provoco, dice, la más grande revolución en toda la historia de la Tierra. Eso se llama el triunfo del cordero contra la bestia. El cordero triunfa por conocimiento y la bestia quiso triunfar por la fuerza. ¿No es que el sistema de vida de la bestia descarga la fuerza? Al usar la fuerza, la bestia no reconoció lo de Dios. Porque dice la palabra, no hagas a otro lo que a ti no te gustase que quisiesen. A la bestia no le gusta que la traten con fuerza, pero ella trata con fuerza. Cielo. Los antiguos tienen juicio de antiguos, los contemporáneos juicio de contemporáneos. Cada uno lo que hizo mientras vivía, acto por acto, idea por idea. Así que nadie puede echarle la culpa al otro. Porque ya están viendo el juego perdido, hermana, permíteme la expresión. Ya se están dando cuenta ya. No es que saben el contenido de las cartas de la Virgen de Fátima, pero dice el padre, estos son gestos generosos, hijos, de una ceguera desde el último instante, en el último tiempo. Igual que un joven. Y el Hijo de Dios nos trata con una dureza, hermano, terrible. Los mismos términos del pasado que están en el Evangelio, son términos como generación de víboras, hipócritas, igual. Este padre que va. Son los mismos espíritus del pasado, hijo. Son los mismos fariseos que pidieron nueva existencia para conocer nuevo avance en su evolución.
Estamos en la hora de la doctrina del Cordero de Dios. Estamos transmitiéndoles a través de Radio Cielo. El Hijo de Dios que estuvo aquí en Lima escribió miles de rollos, dio muchas charlas, conferencias. Cuando dice, habla o explica que el Hijo de Dios o el Cordero de Dios va a luchar contra la bestia. La bestia se refiere al capitalismo. En el Apocalipsis está como la gran bestia, de 7 cabezas y 10 cuernos. Bestia, dice el Padre Eterno, son todas aquellas personas mayormente influenciadas por el oro. Cuanto más oro tienen, más quieren. Y por querer tener más, incluso matan. Esa es la gran bestia. La gran bestia viene a ser Estados Unidos de Norteamérica. Es el país más rico del mundo. Estados Unidos es un país ambicioso. Quiere tenerlo todo. Entonces, el capitalismo no es de Dios. No está en las Sagradas Escrituras. El capitalismo como sistema de vida le da la contra a Dios en todo. Todo lo que sale del capitalismo es mal. Todo el mal que el hombre conoce es producto de este sistema. Por eso es que la doctrina del Cordero de Dios va a lucha contra este sistema. Y la lucha es del Hijo de Dios por el conocimiento. La verdad que trae aplasta a la falsa verdad. Y la bestia quería luchar con la fuerza, porque ellos tienen tanques, cañones, tienen bombas atómicas. Pero eso no convence a nadie. El conocimiento, la verdad, es la que cambia, transforma, revoluciona las intelectualidades. Y el Padre Eterno lo hace a través de la verdad. Por eso, la primera doctrina, la doctrina mosaica, revolucionó a la intelectualidad de la época. Siglos después, Cristo, con su doctrina, transformó al mundo. Y hoy la transforma totalmente. Hace una revolución en la que abarca a espíritu y materia. Lo que el hombre no puede hacerlo. Lo hace la divinidad. Vamos a avanzar con la lectura del rollo que ya habíamos dado inicio semanas atrás. El título del rollo dice: Divino origen de la vida humana. Cómo se hace una encarnación. Cómo nace un bebé. La unión entre las moléculas de carne y las virtudes. Es el título del rollo. Vamos a continuar. Dice el Divino Padre: vuestra historia del llorar y crujir de dientes se viene repitiendo desde eternidades atrás, porque la historia de Satanás no es exclusiva de vuestro mundo,
Esta historia ocurrió y aún ocurre, y con el correr del tiempo en la eternidad, los espíritus van conociendo mejor a Satanás. El conocimiento salido del Padre hunde a Satanás. Satanás no quiere que las criaturas se eduquen, porque al educarse, se unifican. Al demonio le gusta la ignorancia. He aquí una verdad. He aquí a los demonios de vuestro mundo. He aquí a los que, teniendo educación, impiden que otros la tengan. Impiden que por ellos saquen su destino en la educación. No los dejan que se unifiquen los que desean una educación unificada. He aquí a Satanás dividiendo en el sistema de vida. He aquí al verdugo de mis hijos. De verdad os digo que todo demonio que se interpuso en el libre albedrío de todo hijo que buscaba su unificación en la educación, no entrarán al reino de los cielos. Estos demonios del egoísmo deberán sumar todos los segundos del tiempo transcurrido en que impidieron tal deseo en mis hijos. Cada segundo de abuso corresponde a una existencia que deberán cumplir fuera del reino de los cielos. Estos hijos de la ignorancia olvidaron la divina parábola: no hagas a otro lo que a ti no te gustaría que te hiciesen. Esta ley de justicia es para todos los causantes del analfabetismo. De verdad os digo que de acuerdo a mis mandamientos y escrituras, este mundo estaba destinado a la igualdad, porque todos sois iguales en derechos delante de Dios. La usura y la ambición de los que os dieron vuestro sistema de vida impidieron que los deseos del Padre se cumplieran. No lo tomaron en cuenta. Hicieron lo contrario a lo prometido en el reino de los cielos. Le prometieron por sobre todas las cosas, por sobre todo extraño sistema de vida. Y al no cumplir con el Padre, provocaron vuestra tragedia, porque ninguno de vosotros entrará al reino de los cielos. Es más fácil que entre al reino una humanidad que no conoció extraña moral, salida de un extraño sistema de vida, a una que la conoció y la vivió. De verdad os digo que solo los niños de hasta los 12 años están fuera de juicio. Es más fácil que entre un niño al reino de los cielos a un adulto. La inocencia es la primera en el reino de los cielos. De la inocencia, vuestro Creador sacará la filosofía del mundo mega. Solo la inocencia queda en este mundo. Y todos aquellos que vivieron en la vida en perpetua alegría, a pesar de las duras pruebas que les tocó cumplir. He aquí el significado de la parábola que dice: dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. De ellos es el futuro mundo omega. De ellos nace un nuevo principio, dentro del principio. De ellos nace la nueva filosofía del mundo. Una filosofía que es tan lejos de imaginar los egoístas del mundo. Una filosofía digna de las escrituras del Padre. Una filosofía que no tomará en cuenta el poder del oro. Una filosofía que será puro conocimiento y no puro interés. De verdad os digo que para que este mundo sea una realidad,
es menester luchar contra el demonio, el mismo que ha subyugado a todo pueblo a través de los siglos, el mismo que os divide en ricos y pobres. De verdad os digo que mientras exista una sola filosofía que divida a los hombres, jamás este mundo tendrá paz y justicia. El demonio se aprovecha de la desigualdad de opiniones. A esta desigualdad le llama libertad. Y cuando un pueblo, con grandes sacrificios y luchas, ha logrado unificarse, el demonio comienza a trabajar por derribar tal unión. A vuestro Satanás, cuyo poder lo tiene en el oro, no le conviene la unificación de ningún pueblo, porque su propio poder decae. Solo Satanás divide, y se divide a sí mismo. Ningún dividido entrará al reino de los cielos. De verdad os digo que Satanás nada podrá contra la revelación del Padre. Ocurrirá lo mismo que ocurrió en el pasado, cuando vuestro Dios viviente os envió la ley mosaica y la doctrina cristiana. Ningún demonio pudo vencer. De verdad os digo que presenciaréis la caída de Satanás en este mundo. Y este mundo entrará a una nueva era, la era del reinado de la verdadera espiritualidad, la que siempre debió haber reinado en la tierra. La verdadera espiritualidad nace cuando las criaturas no se apartan de las leyes del Padre. Vosotros, hijos de la tierra, cultivasteis una espiritualidad que es desconocida en el reino de los cielos, porque es una espiritualidad egoísta e interesada, influenciada por el cálculo. Solo Satanás tiene astucia. De verdad os digo que con tal espiritualidad más os alejáis del reino de los cielos. Os empuja a volver de nuevo a los mundos materiales. Entrar al reino cuesta. Ninguna falta debe tener vuestra conciencia, ni estar dividida vuestra mente por filosofías que no son del Padre. Lo del Padre a nadie divide, a todos unifica. Satanás hace lo contrario, jamás unifica. De verdad os digo que todo mundo dividido se va contra sí mismo. Los que defendían sus leyes se van contra ellas. Es lo que ocurrirá en este mundo. Vais a presenciar la más grande revolución, salida de un hijo humilde. Porque escrito fue que los humildes son los primeros. Es por esto que esta revolución será llamada la primera revolución, porque ninguna de las que han habido se le comparará. Es una revolución planetaria. Todo ser pensante participará, porque todos tienen un espíritu. A esta revolución se le llamará el Armagedón, que significa gente que se arma con las propias obras realizadas en la vida, con las cuales enfrentarán el juicio final. He aquí el fin de vuestro sistema de vida, un sistema de vida que jamás debió haber existido, porque todos los que vivieron en él, ninguno entrará al reino de los cielos. He aquí el llorar y crujir de dientes, he aquí la ciencia del bien, he aquí una vida cómoda, no salida de las escrituras del Padre, salida de un grupo de ambiciosos y explotadores, una imperfección salida del espíritu,
Sois gobernados por una debilidad del espíritu, pues las imperfecciones del espíritu se suceden por muchas existencias. Los que crearon el llamado capitalismo son los mismos espíritus faraónicos del pasado de la tierra. Sus tendencias a la esclavitud y el dominio material aún los conservan. Una debilidad o imperfección no desaparecen con una sola existencia. Se requieren muchas. He aquí la causa de la maldad en este mundo. He aquí a la serpiente faraónica, hecha sistema de vida, cuya cualidad y calidad es dividir a los hijos del Padre. He aquí la causa de vuestro último llorar y crujir de dientes. He aquí a Satanás descubierto en su causa. He aquí se levanta el misterio de vuestros sufrimientos, un misterio pedido por vosotros mismos, un misterio entre otros misterios, porque todo misterio tiene cualidad y calidad. De verdad os digo que no existe mayor felicidad en un mundo que cuando se descubre al demonio en forma universal. He aquí el fin de Satanás y de todas sus historias. Solo la luz del Padre es vida eterna. De verdad os digo que la revolución más grande de este mundo será encabezada por un hijo de la humildad, un hijo que luchó a brazos partidos con el demonio, pasó pruebas espirituales que no tienen igual en este mundo. De verdad os digo que veréis la revelación viviente en gloria y majestad. Ante su presencia se espantarán los demonios explotadores. Huirán de su mirada, porque a todos leerá la mente. Todo demonio será descubierto. Todo culpable gritará sus culpas. Todo ladrón gritará sus robos. Todo asesino nombrará a sus víctimas. De verdad os digo que todo lo oculto se sabrá. Espantados estarán los que os dividieron. El pavor más grande se apoderará de los seguidores del oro. Aislados quedarán. ¿Cómo maldecirán el haber pedido nacer en este mundo? ¿Cómo se esconderán de la presencia del primogénito solar? Tal como les ocurrió en el pasado, en la era faraónica y la era romana. Esta es la doctrina del Cordero de Dios. Esta es la revelación que el Divino Padre Jehová nos da. Conocimiento, sabiduría. Y lo que vendrá, el juicio final. De esta maravilla que es el juicio. Huirán, como dice las Escrituras, todos los demonios, pero no podrán escapar de la justicia divina. Todos estaremos frente al Hijo de Dios. Todos rendiremos cuentas. Los únicos que no tienen juicio son los niños, hasta los 12 años de edad. Bien, hermanos, a todos los que deseen leer, estudiar la doctrina del Cordero de Dios, que ya está publicado en libros, pueden acercarse a la dirección Girón Callao 279, Lima. La internet www.cienciaceleste.com. Allí tienen toda la doctrina del Cordero de Dios. Bien, hermanos, les agradezco su atención. Muy buenas noches.
En los 1010, amplitud modulada, presentamos la hora de la doctrina del Cordero de Dios, Alfa y Omega.